Entonces tenemos la figura ya calculada en perspectiva cónica, hicimos sombras y reflejos en militar y ahora vamos a hacer las sombras en perspectiva cónica, aprovechando, ¿vale? Entonces lo único que necesitamos es saber pues dónde está la fuga de los rayos solares y la fuga de las sombras de las verticales, ¿vale? Si yo por ejemplo digo que vamos a hacer que este objeto tenga la sombra, vamos a ponerla por ejemplo así aquí. Entonces, fijaros, de este vértice tendremos que la sombra sigue esta dirección. Voy a ponerla por aquí. Si la pongo así, ya se proyecta aquí y acabamos rápido la sombra, ¿no? Si la pongo más hacia allá, pues la sombra va a ser más interesante. Entonces, si la pongo hacia aquí, lo que pasa es que ya nos queda muy lejos. Bueno, pues la voy a poner entonces hacia aquí, para que quede dentro de... Entonces, bueno, si por ejemplo pongo que la sombra de las verticales cae aquí, voy a poner en este punto. Entonces necesito hacer una línea vertical. El sol, para que se vea mejor, está detrás de nosotros. Marcamos esta vertical. Vale. Entonces tenemos que la sombra de todas las verticales viene hacia aquí. Entonces la sombra de esta vertical irá hacia allá. Y lo mismo con todas las líneas del dibujo. Vale. Coger otro lápiz. Luego tenemos que esta viene hacia aquí. Vale. Y fijaros que corta aquí. Esta viene hacia ahí y corta aquí. Vale. Entonces la sombra de una vertical será una vertical, siempre y cuando pues el punto, el rayo de luz caiga por encima de este punto, ¿vale? Entonces vamos a hacer que caiga por encima, que resulta más interesante. Entonces, por ejemplo, lo ponemos por aquí. Entonces fijaros que la sombra de esta línea viene por aquí, sube en vertical hasta aquí. Por lo tanto su sombra será esta. Y ya tenemos ahí ese detalle. Voy a afilar aquí esto un poco. Bueno, se entiende esa sombra, sí. Entonces una vez ya que tenemos esa, pues las demás son exactamente iguales. Fijaros entonces que todos los rayos solares fugan hacia un mismo punto, ¿vale? O sea, fugan hacia aquí, fuga de rayos solares. Vale. Mientras que tenemos que la fuga de las sombras de las verticales van todas hacia aquí. Fuga de las verticales. Vale. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, el rayo solar que viene por aquí y va hacia este punto. ¿Dónde tiene la sombra esta línea? Pues viene hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto es esta. Ahí la tenemos, ¿vale? La veis, ¿no? Ahora, esto viene por aquí y el rayo solar viene por aquí. ¿Dónde está la sombra de este punto? Aquí. ¿Dónde está la sombra de esta línea? Por ser paralela, su sombra pues irá hacia ese punto. Por tanto, la sombra será este. La sombra de este segmento será esta. La sombra de este segmento será una línea paralela a ella. Vemos que coincide con ella ahí. Y la sombra de este punto, como vimos, es esta. La sombra de esta línea, fijaros que va hacia aquí, pues su sombra vendrá hacia ese punto. La sombra de este punto de atrás, pues viene aquí y corta a la sombra de la vertical por aquí atrás. Por tanto, la sombra de ese punto es esto. Entonces ya sabemos que la sombra de este punto es este, de la vertical es esta, y esta será la sombra, ¿vale? O sea que ya tenemos la sombra del bloque mayor, tenemos ahora la sombra del bloque menor, toda esta cara estará en sombra, ¿vale? Toda esta cara también estará en sombra, y esta también. Bueno, por último veíamos que esta vertical proyectaba su sombra en esta dirección, ahora subía en vertical hasta aquí y salía de ese punto. O sea que esta es la sombra que proyecta sobre esa cara. Vale. Y aquí lo mismo, una vertical, la sombra de una vertical aquí será otra vertical hasta que corte aquí a esta línea. Y si nos fijamos, viene por aquí y tenemos que sube por toda la pieza, ¿vale? Y entonces ahora tenemos que esta línea
la sombra sigue siendo una línea que viene por aquí y que va hacia este punto, hacia la fuga de las verticales. Entonces, donde corta aquí, una paralela a esta. O sea que entonces esto se proyecta por aquí. Vale. Y la sombra de este punto caerá aquí. Bueno, con lo cual ya lo tenemos completo. Vale. Bueno, hacemos la sombra de esto. Y la sombra de esto. Bueno, recordad siempre que tenemos sombras propias del objeto y sombras que el objeto proyecta sobre el suelo, en este caso, o que proyecta sobre sí mismo, ¿no? Entonces la sombra de esta línea, una vertical, sube hasta aquí, la sombra de este punto, pues como es una vertical, fugará hacia allá y corta el rayo aquí, por lo tanto la sombra de esta irá hacia ese punto, con lo cual ya tenemos la figura en su totalidad, ¿vale? Y ya le podemos dar la sombra y hacerla más homogénea. Bueno, por último vemos también que este rayo es más ortogonal a esta cara. Eso quiere decir que estas caras llevarán un tono medio, ¿vale? Estas de arriba. O sea que llevarán un tono entre los dos, entre el oscuro y el claro, ¿vale? Y como son caras horizontales, paralelas al suelo, pues también el suelo llevará ese mismo tono, ¿vale? O sea que todo el suelo lo podemos poner también de ese mismo color, ¿de acuerdo? O sea que habría que darle ese tono igual por toda la figura, ¿vale? Bueno, pues recordamos, todas las verticales van a una misma fuga que está siempre sobre el horizonte, mientras que todos los rayos solares van a una fuga que está sobre la vertical por esa línea, ¿no? Que sería esto. Como el Sol está detrás, pues necesariamente esa fuga queda por debajo del horizonte, ¿vale? Si el Sol estuviera delante, esa fuga es el Sol mismo, ¿vale? Esa sería la diferencia, ¿de acuerdo?